iniciamos con la tosis, que esta es una caída del párpado superior y es alrededor de una posición anormal, que es más de 3 milímetros por debajo del limbo superior en la posición de la primaria de la mirada. Este trastorno se va a deber a una disfunción de los músculos o nervios que regulan la elevación del párpado, los cuales son el globador del párpado superior, que está inervado por el par craneal 3, y el músculo tarsal superior o músculo de Müller, que está inervado por el sistema simpático cervical. El diagnóstico es pues relativamente sencillo, sin embargo la etiología puede ser algo difícil, por lo cual es importante hacer una evaluación completa de nuestro paciente, sobre todo identificar si es una tosis congénita o es una tosis adquirida. En caso de que sea una entidad congénita, pues la caída del párpado, los papás lo van a referir como que es algo constante, no es progresivo y que se presentó desde el nacimiento. Aquí pues puede servirnos que nos muestren fotos del bebé cuando nació y para poder como ver si esta caída ha sido progresiva o si la presentó desde el nacimiento. Y adquirido nos puede alertar como un trauma de nacimiento, que ha tenido cirugías o enfermedades neurológicas y sistémicas que pueden estar asociadas. En la clínica es muy importante descartar la ambliopía, entonces hacer una identificación de su agudeza visual, un examen pupilar, una evaluación del músculo recto superior para descartar una distrofia que está presente en 5 a 10% de los pacientes. También observar bien los pliegues palpebrales, ya que en estos pacientes, dependiendo la etiología, vamos a ver que desaparecen estos pliegues palpebrales. Y la palpación en órbita también importante para ver si no hay una lesión en masa que pueda estar afectando el músculo. Y también hacer un cover test, porque este puede también asociarse a una pseudotosis por estrabismo. Y bueno, ayer nos llegó un paciente con una tosis bilateral y la doctora me decía que ¿qué le ves? Y además de la tosis, y yo pues no tengo nada, que me dice fíjate en los pliegues que no los tenía presentes, entonces es muy importante como estar sospechando eso. Y también el examen pupilar, porque puede estar relacionado a una parálisis del tercer par craneal y sabemos que el tercer par craneal va a hacer nuestra contracción pupilar, entonces en un paciente si tiene migrasis pues podemos sospechar esta etiología. En cuanto a la examinación del párpado, pues estas son como medidas más de oculoplástica, pero medir como el MDR1, el 2 y el 3, que en sus valores normales pediátricos, el MDR1 va a ser de 4 a 5 milímetros, el 2 va a ser de 5 milímetros y el 3 de 7 milímetros. La fisura pulperoral también importante en recién nacidos, que va a ser de 6 a 7 milímetros y mayores de 6 años de 8 a 10 milímetros. El pliegue palpebral superior de 5 a 7 milímetros y la función del elevador, que más adelante igual les tengo como los valores. La tosis congénita va a ser a causa de una distrofia del músculo elevador, hay fibrosis y también se asocia a una deficiencia de fibras en el músculo estriado. La clínica en una tosis moderada grave va a ser una pobre función del elevador y una posición más elevada del párpado a la introversión. Los pliegues palpebrales no van a estar bien definidos y está asociado en un 20% a ambliopía y 3% de esto es atribuido totalmente a la tosis. En el pasado, la elevación de la barbilla era como un signo de fusión y se decía que había bajo riesgo de ambliopía, sin embargo ahora no podemos descartar eso. O sea, decíamos que si un bebé hacía como la elevación de la barbilla porque por la tosis no puede ver bien, lo consideran como, pues tiene bajo riesgo de ambliopía porque sí está viendo bien, porque le está interesando, pero en realidad pues ya se dice que no, o sea, siempre se tiene que descartar una ambliopía, aún así el bebé tenga como esta elevación de la barbilla. También podemos encontrar una blefarofimosis, que este es un acortamiento de la hendidura palpebral y también se va a asociar en telecanto, epicanto, tosis, ectropión de la porción lateral y en mujeres en una amenorrea primaria. Y bueno, siempre es importante antes de cualquier corrección quirúrgica tratar siempre primero la ambliopía en caso de que ésta se presente. En su mayoría el tratamiento es quirúrgico. El momento de la cirugía va a ser acorde a la función visual. Si el eje visual no está obstruido, podemos esperar hasta los 3 a 4 años de edad. Si hay una afectación de eje visual o ambliopía, pues puede ser antes de esta edad. La función del elevador se va a decir que tenemos una función pobre cuando es menor de 4 milímetros y aquí se va a sugerir una cirugía de suspensión frontal del párpado si es media de 5 a 7 milímetros
y aquí se va a recomendar un avance de la aponeurosis del elevador del párpado. Cuando la ptosis es unilateral, son ineficaces en la cirugía en obtener una altura palpebral equivalente en ambos ojos, por lo cual se sugiere que se haga una sección del músculo elevador posterior al ligamento de Whitman en el otro ojo. Sin embargo, pues muchos papás van a estar en contra de eso, porque decir, ¿por qué si el otro ojo no tiene ptosis, por qué lo vas a operar? O sea, mejor así, aunque pues le tenemos que explicar que probablemente la altura de ambos párpados no quedan equivalentes. Y hay una fórmula para determinar la resección de la aponeurosis, que es de 3 a 4 milímetros de aponeurosis por cada milímetro de ptosis, o una diferencia en la función del elevador más diferencia en la fisura palpebral más 3. Y en una ptosis severa se sugiere la suspensión de la placa tarsal al ligamento de Whitman. Y bueno, también tenemos sus entidades, la ptosis aponeurótica, que estos van a hacer un cambio en la inserción de la aponeurosis del músculo elevador, y va a haber matriada, que es una buena función del elevador, un pie palpebral alto. En inferversión, el párpado tóxico va a descender más, y el hallazgo va a ser una coloración azulada en la porción palpebral, que esto pues, regularmente va a estar asociado a cirugías o eventos traumáticos. Y bueno, en la infraversión el párpado tóxico desciende más porque como tal pues está la desinserción de la aponeurosis, entonces por eso cuando el paciente ve hacia abajo pues se va a ver como que el párpado cae más. En cambio por ejemplo en una blefarofimosis, pues cuando el paciente habla abajo se ve que el párpado se mantiene hacia arriba porque pues hay fibrosis como tal. Y en una ptosis neurogénica, que es la parálisis del tercer prado, vamos a tener una completa ptosis, la posición de down and out, que es como una exotropia y hacia abajo, y una pupilemidrasis. ¿Alguien me quiere decir por qué en exotropia y infra en la posición del parálisis del tercer par? ¿Por qué hay qué? ¿En exotropia qué otra? Porque sí, abajo, ajá. Porque son grabaciones del mismo tercer par. Los rectos que también son el el elevador superior, del el párpado inferior y el tiene- medial, y la pupila también la inerva. Pero sí, hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera, porque como está paralizado el tercer par, nos va a hacer una pérdida, una debilidad por así decirse del músculo, y va a irse hacia abajo el ojito y hacia afuera porque el sexto par sigue funcionando. Entonces, ¿Qué otro sigue funcionando? el cuarto par. Entonces por eso es que te da esa. Sí, o sea, por eso les digo que es muy lógico. O sea, ¿por qué les dice que puede haber ambliopía? Supongo que por la midriasis. No, o sea, por la ptosis. La tosis. libre el eje visual. Libre el eje visual. Okay. ¿Por qué puede haber tosis y libre el eje visual? Por la exotropia. No, o sea, no piensen en un tercer par. ¿En una tosis? En una tosis. Exotropia. Por ejemplo, aquí, Si no tiene. ¿Cómo? O sea, si no si le tapa la. Por si la- no tapa el eje visual, ahí por ejemplo se alcanza a ver el reflejo. Libre el eje visual. Es una Sí. tosis que está severona, pero Pero libre el libre eje el visual. ¿Por un tercero? No, O sea, suponiendo que nada más es una tosis congénita, ¿no? exacto. ¿Por O sea, qué- como por qué en esa exotropia? imagen que ven que libre el eje visual, el ojo está en orto, sin embargo, pues ven la diferencia del párpado. Uno está más abajo que el otro. Entonces, ¿por qué le hace tanto énfasis en sí puede haber ambliopías? Como por el reflejo de Bell, que no. Puede haber, bueno, puede haber aquí en el ojito izquierdo pues más astigmatismo, ¿no? Porque el párpado está Ah. abajo. El párpado. Entonces el párpado te va a hacer una presión en la córnea y te puede generar astigmatismos. Un anisoastigmatismo, entonces va a ser una ambliopía anisometrópica. No propiamente porque tape el eje visual, sino por la presión que te está haciendo. Pues les digo, es muy lógico, es nada más como que, a ver, pues, ¿qué tiene? ¿Por qué lo busco? ¿Ah? ¿Listo? Bueno, continuamos con el síndrome de Marcus-Long. Este es un trastorno de la desinervación craneal congénita. Es movimientos cincinéticos del párpado superior durante los movimientos masticatorios de la mandíbula. Los pacientes suelen presentar grados variables de blefaroptosis durante la posición primaria de la mirada, y por lo general es un lateral, aunque se han descrito casos donde son bilaterales.
Y bueno, nada más como recordatorio, una sincinesia es la aparición de una secuencia coordinada de los movimientos de los músculos inervados por diferentes ramas del mismo nervio o de un nervio diferente. Entonces aquí tenemos que los movimientos de sincinesia coordinado del párpado superior y también de la mandíbula son la conexión entre las ramas motoras del nervio trigémino y la rama superior del nervio oculomotor. Es una afección congénita, es una herencia autosómica dominante, aunque esto es raro, y puede ser también en su causa adquirido después de una cirugía ocular o un traumatismo, aunque hay pocos casos reportados. Y en general las fibras del quinto par craneal son responsables de una inervación directa o indirecta del músculo elevador. 50 de los casos de blefarotosis son congénitos, de estos van a ser entre el 2 al 13% por Marcus Gunn. Está presente al nacer, pero se presenta a edades diversas. La mayoría de los casos son unilaterales y en su mayor frecuencia al lado izquierdo y no existe ninguna predisposición de género. Y bueno, en su fisiopatología es porque hay un impulso que está originando los receptores propioceptivos del músculo pterigoideo externo y van a existir todos estos desencadenantes, tanto la masticación como la succión, el movimiento mandibular lateral, la sonrisa, una maniobra de Valsalva, la contracción del músculo esternocleidomastoideo, la protrusión lingual y la respiración. De hecho, comenta la literatura que cuando los bebés están como succionando la mamá de la mamá, las madres cuando se dan cuenta de que pues esto está raro. Y también se ha descrito un movimiento sincinético entre el músculo pterigoideo interno, que estos desencadenantes va a ser más bien el cerrar la boca y apretar los dientes. Y la teoría más aceptada de esta patología es que hay una conexión aberrante que se puede presentar de diferentes formas, como conexiones corticales o subcorticales, conexiones internucleares o distribución defectuosa en el haz longitudinal posterior, conexión infranuclear errónea en el nervio trigémino y oculomotor, y unas fibras del nervio trigémino que pueden llegar al músculo elevador del párpado a través del nervio auriculotemporal. Y bueno, tenemos en su clínica que hay una retracción, elevación momentánea del párpado superior que estaba tóxico tras la estimulación del músculo pterigoideo ipsilateral seguida de un rápido retorno a una posición inferior o a su tosis. Entre las asociaciones oculares que se encuentran está el estrabismo entre un 50-60%, parálisis del recto superior en 25%, del doble elevador en 25%, anisometropías en el 5-25%, ambliopía del 30-60%, anomalía de Morning Glory y síndrome de Down también. Y alteraciones sistémicas se incluyen el labio leporino, paladar hendido, alteración del nervio olfatorio, síndrome de Charge y entre otras anomalías genitales y ópticas y cálculos renales. Y bueno, aquí se va a cargar el video, pero... Y aquí está súper evidente de él cómo al masticar su tosis se eleva el párpado. Ahí lo voy a Pues el ritmo. Bueno, entonces, en general se va a observar un movimiento del párpado superior al abrir la boca o hacer cualquier otro desencadenante y puede haber hipotropia en el lado afectado. Es muy importante tomar una buena visual, igual el buen examen pupilar, la refracción, la adecuación del fenómeno de Bell, la posición de la cabeza, también importante evaluarla, y la evaluación de la tosis. Ya el grado de tosis debe evaluarse con la mandíbula inmovilizada en una posición central y después de interrumpir la fusión con una breve oclusión ocular para ver también si no hay un estrabismo. La tosis se puede clasificar como tosis leves, que es de máximo 2 milímetros, tosis moderada, que es de 3 milímetros, y una grave, que es al menos 4 milímetros. Y también es importante pues evaluar todas estas medidas de coloplástica que les había ya comentado. En su diagnóstico diferencial está el síndrome de Marcus Gunn invertido, que es que la tosis en la mirada primaria empeora en lugar de mejorar con la apertura bucal, y el síndrome de Marin-Amad, en donde existe una conexión anormal entre la rama motora del quinto par craneal y las ramas cigomáticas frontales del séptimo par craneal. En este caso, el ojo se va a cerrar abruptamente como si fuera un blefaroespasmo con apertura bucal secundaria a la acción del músculo auricular del ojo.
Y entre otros diagnósticos diferenciales hay una oftalmoplegia externa progresiva crónica, el síndrome de fibrosis congénita y la mastenia gravis. Aquí vamos a ver un Marcus Ghosn invertido, que cuando el bebé pues está succionando, en vez de que la tosis como que mejore y se eleve el párpado, empeora y desciende más. Y aquí tenemos el de Martin, en donde hace como, abre la boca, pero hace como un blefaroespasmo por el músculo auricular del ojo. En el tratamiento y manejo tenemos que primero se tiene que hacer un tratamiento intensivo con terapia de oclusión y corrección de cualquier anisometropía antes de considerar una cirugía de tosis si se detecta sobre todo pues, una ambliopía. La indicación quirúrgica es si hay presencia de ambliopía, si hay un estrabismo vertical o una tosis grave con disfunción del músculo elevador o una tosis grave con función normal del elevador. Las contraindicaciones que pues, son relativas es un fenómeno de Bell deficiente, la disminución de la semiestibilidad corneal y el ojo seco. Cuando es un Marcus Ghosn leve, que es de máximo 2 milímetros, este puede ser incluso controlado con los pacientes. En la literatura se dice que hay pacientes que ya saben cómo acomodar la mandíbula para que el Marcus Ghosn no sea tan evidente. Y en estos casos se recomienda la técnica de Fasanella Serva, en moderado de 2 a 5 milímetros y en un grave que es superior a 5 milímetros se hace la resección del elevador del párpado superior con una suspensión frontal bilateral. Las complicaciones son una hipocorrección, una sobrecorrección, un lagoftalmos, granuloma de sutura, deslizamiento del cabestrillo, extrusión del cabestrillo y un pliegue palpebral asimétrico y queratitis por exposición. Y está bien documentado en la literatura que existe un reflejo oculocardíaco atípico que se inicia fácilmente en estos pacientes, por lo cual antes de abordar cualquier cirugía es recomendable investigar que no tenga ningún tipo de arritmia porque sí pueden complicarse las cirugías, así como también hay alta probabilidad de asociación con una hipertermia maligna. Y bueno, seguimos con el entropion. Este es una inversión o giro hacia adentro del borde palpebral. Puede ocasionar triquinosis, daño corneal y conjuntival, abrasiones, cicatrización, adelgazamiento o neovascularización corneal en casos más graves. Hay una ausencia del pliegue palpebral inferior y limitación a la retracción en infraversión, que es el verdadero entropion congénito, y puede ser unilateral o bilateral, que es en su entidad más común y es más frecuente en mujeres. Entonces tenemos varias entidades del entropion: el congénito, el involutivo o senil, el espástico agudo y el cicatricial. Este va a estar causado por una laxitud horizontal del párpado o una atenuación o desinserción de los retractores del párpado. También puede ser causado por una hipertrofia del músculo orbicular espletarsal o puede ser adquirido por cirugías previas, una infección, inflamación o quemaduras. La histopatología en el entropion involutivo, hay una degeneración de colágeno, las fibras de colágeno están también desorganizadas y hay una elastogénesis anormal, por lo que también el número de fibras se ve disminuido histopatológicamente. La historia física y clínica, pues vamos a tener que el paciente se presenta con enrojecimiento del ojo, con dolor, con fotofobia, también tiene pífora, hay daño corneal que puede esto a su vez causar una disminución de la agudeza visual por una queratitis o por un leucoma, hay flacidez de la piel alrededor del ojo y en esto tenemos que hacer la prueba del retroceso para hacer la evaluación, que pues básicamente es ver en cuánto tarda en subir el párpado una vez que lo hacemos hacia abajo. La prueba de distracción, que esta es como separar el globo ocular del pliegue palpebral y ver cuánto es la distancia, que lo normal sería menos, ¿manda? Más básica es como la pizza, jalarlo y ver. Ah, bueno, jalarlo y ver, menos de 6 milímetros, y hay una desinserción del retractor palpebral, también tenemos que evaluar esto, y bueno, para evaluar esto vamos a ver una línea subconjuntival blanca, varios milímetros por debajo del borde tarsal inferior, causada por el borde delantero de los retractores desprendidos. El fornix inferior va a estar más profundo de lo normal y se puede presentar una tosis inversa del párpado inferior y una disminución del movimiento inferior al mirar hacia abajo.
Y también tenemos que evaluar que no haya tejido cicatricial en conjuntiva. El manejo médico de un entropión va a ser con lubricantes o lágrimas artificiales, lentes de contacto en caso de que sea necesario, y también se ha descrito que la inyección de toxina botulínica en entropión espástico puede ayudarnos para paralizar el músculo orbicularis. Y quirúrgico, pues son todas estas técnicas: las suturas temporales, la reparación o reposición de retractores palpebrales, ajuste del canto medial o lateral si hay lasitud horizontal, resección del orbicularis o polipretarsal, cirugía de tiratarsal, cirugía de fractura de tarso metatarso cicatrizal o injertos tarsoconjuntivales o muscosos en caso de daño cicatricial. Y bueno, seguimos con el epiblefarón. Esta va a ser una anomalía congénita del párpado donde el pliegue de piel pretarsal redonda empuja las pestañas hacia el tronco ocular. A diferencia del entropión, el borde del párpado está en su lugar normal. Lo que se invierte es la piel y el músculo que lo recubren. O sea, no hay como tal como esta torsión de la piel, sino más bien que esta piel redundante hace que se pegue más el párpado hacia el globo ocular. Y la etiología va a ser una falta de fibras fenestrantes de la aponeurosis que se insertan debajo de la piel. La clínica va a haber epífora, que puede simular también una dacroestenosis, irrotación ocular, fotofobia, enrojecimiento, y en casos más graves pueden existir abrasiones corneales, infecciones o cicatrices. Los síntomas suelen empeorar cuando el niño mira hacia abajo y el diagnóstico es clínico, observando el borde palpebral está en posición normal, pero cubierto por un pliegue de piel. Los casos leves o asintomáticos se pueden resolver espontáneamente entre los 5 y 7 años de edad sin necesidad de someterse a ninguna cirugía, y en este caso solo se van a indicar lágrimas artificiales o ungüentos lubricantes si hay síntomas. El tratamiento no quirúrgico en menores de 2 años es también por medio de la toxina butulínica, igual en el músculo orbicular, para reducir como contracción y el contacto de pestaña-córnea. ¿Por qué se puede resolver solo, Dani? Porque se puede resolver solo entre los 5 y los 7 años. Por el crecimiento del globo ocular. ¿Por qué? Por el crecimiento del globo ocular. De toda la cara. Toda la cara. Se estira todo y esta piel que estaba como más redundante Queda bien. Bueno, y el tratamiento quirúrgico se va a indicar si el epiblefarón persiste más allá de los 6 a 7 años, hay daño corneal documentado y los síntomas que tiene pues persisten y son intensos. La cirugía más usada es la técnica de Hotz modificada, que retira el exceso de piel y músculo para redirigir las pestañas, y bueno, va a tener buenos resultados estéticos y funcionales. Y por último seguimos con el síndrome de Goldenhar. Este síndrome es una displasia óculo-auriculovertebral y es una enfermedad congénita rara que se origina del desarrollo del primer y segundo arco branquial. Entonces, como todas estas enfermedades de los arcos branquiales, pues son tienen muchísimas alteraciones genéticas y sistémicas. La epidemiología, pues la incidencia va a oscilar entre 1 en 3.500 y 1 en 5.600 casos, con una porción de hombre-mujer de 3 a 2. Va a haber las anomalías oculares, dermoides epibulbares, microftalmia y coloborma, características del notorrino como trabas preauriculares, hipoacusia, baja implantación del pabellón auricular, micrognatia, y también anomalías vertebrales como escoliosis o hemivértebras. La triada clásica que se identifica en este síndrome es una hipoplasia mandibular que resulta en asimetría facial, malformaciones oculares y auriculares y anomalías vertebrales, aunque pueda haber distintas anomalías también. La etiología pues es de origen multifactorial durante las semanas 3 a 6 de gestación, afectando los arcos branquiales 1 y 2. Los factores asociados son diabetes materna, consumo intrauterino de talidomida o derivados de la vitamina A, tabaco, gestaciones múltiples, hipoxia prenatal o anormalidades cromosómicas en lesiones 22q, 11.2. Y bueno, entre las manifestaciones clínicas pues pueden presentarse de manera pues muy extensa. En general, las craniofaciales y auriculares se van a presentar en el 70% con una microsomía hemifacial, hipoplasia mandibular y maxilar y una hipoplasia malar. Las anomalías auriculares van a presentarse en un 50% como microtia o anotia, apéndices o fístulas preauriculares, hipoacusia conductiva o mixta.
Las manifestaciones vertebrales y sistémicas se van a presentar en un 55%, donde van a haber alteraciones como hemivértebras, escoliosis, fusión vertebral o espina bífida, y las alteraciones en el sistema nervioso central se van a presentar en un 15 a 20%, y puede presentarse anormalidades en el trigémino y el nervio facial del 10 al 20%, y así como también puede haber malformaciones asociadas cardíacas, renales y pulmonares hasta en un 15 hasta en un 50%, y también hay una asociación con el autismo descrita. Y bueno, las manifestaciones clínicas oculares se van a presentar en un 70%. Los hallazgos más frecuentes en general en este síndrome van a ser dermoides o lipodermoides epidurales o conjuntivales en alrededor del 94%, y colobomas superiores palpebrales en un 20 a un 50%. Se han clasificado que son los dermoides en 4 grupos según su ubicación y agresividad, siendo los limbares siempre dermoides y los conjuntivales los lipodermoides. Y bueno, aquí tenemos un coloboma superior bilateral y aquí un dermoide conjuntival. Y bueno, aquí también va a encontrarse una tosis o una fisura palpebral estrecha en un 10%, una noftalmia, y esto se encuentra en casos con anormalidades severas del sistema nervioso central, ceguera en el 80%, ambliopía en un 16%, errores refractivos 27%, estrabismo 22%, y también hay una concurrencia con el síndrome de Duane. También podemos encontrar el coloboma uveal, coloboma en iris, úlcera corneal neurotrófica, nistagmos, anomalías del nervio óptico o anormalidades en retina. Entonces, si le encuentran todo eso, pues sospechen. Todo. El diagnóstico principalmente va a ser clínico con examen físico detallado, estudios complementarios de imagenología como una TAC o una resonancia magnética, electrocardiograma, estudios renales y genéticos según sea necesario. El tratamiento pues tiene que ser un enfoque multidisciplinario con oftalmólogo, otorrino, maxilofacial, ortopedia, biología, terapia del habla, fisioterapia, etc. Y en general, como oftalmólogos, se recomienda pues la corrección del estrabismo o cualquier ametropía y la corrección de dermoides epivulvares o colobomas palpebrales, aunque estos son leves, solo se puede mantener con vigilancia hasta que si crecen o le afectan más, pues ya se hace una cirugía. También pues hay una reconstrucción auricular de la mandíbula y cráneo, y las deformidades espinales también pueden requerir una cirugía o órtesis en casos leves. Y ya, ¿Dudas que tengan? Doctora, ¿le ha tocado ver pacientes con tosis congénita con buena función? Normalmente, o sea, está súper mala la función y la tienes que, o sea, de hecho es parte de del modelo. La mayoría que he visto sí tiene fenómeno de Bell. Okay. Son muy poquitos los que no tienen fenómeno de Bell. Pero de los que he visto con tosis, la gran ventaja es eso, que casi todos conservan un poco del fenómeno de Bell. Entonces les va bien en el